desde que comenzó la reunión, es como que ya el mensaje que yo tengo preparado para compartir con ustedes ya fue dicho, ya fue proclamado, porque en varias oportunidades, desde el principio de la reunión y a través de las canciones, estamos hablando de orar con fe. En uno de los devocionales que compartieron esta semana, creo que fue Lilian, hablaba de que cuando recibimos un cheque, antes de cobrarlo ya damos gracias, porque ese cheque es la promesa de pago. Sabemos que vamos a ir al banco y que al entregarlo nos van a dar el dinero que está ahí escrito. Y de la misma manera las promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios son como ese cheque a nuestro nombre. Está en nosotros tomarlo, apropiarlo y llevarlo después al banco para cobrarlo. Y en este caso es la fe la que mueve nuestra seguridad, podríamos decirlo. Y Santiago, en el capítulo 4, después ustedes pueden buscarlo, habla acerca de que a veces no nos suceden cosas porque no las pedimos o que las esperamos de personas. A veces nosotros queremos que nuestras necesidades pueden ser afectivas, pueden ser, pueden ser afectivas, pueden ser económicas, pueden ser espirituales. Esperamos que las personas que son tan imperfectas como nosotras nos solucionen. A veces las personas se casan y esperan que el esposo o la esposa cumpla, satisfaga todas las necesidades. O en un amigo, o estamos confiando, por ejemplo, en los médicos. Y está bueno, uno puede confiar, pero ¿en quién debemos depositar nuestra fe? Como decía justamente Megumi, confiamos en que va a ser el Señor el que ponga en los médicos la sabiduría para obrar, como fue en el caso de Nené. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, nuestra fe no está puesta en los humanos que se equivocan, no está puesto en aquellos que a lo mejor tengan buena voluntad, pero sabemos que es el Señor el que va a hacer la obra. Y justamente en el capítulo 4 de Santiago dice que a veces pedimos, pero eso, como no tenemos, pedimos a otros, pero como no tenemos la respuesta que esperamos, ahí habla de guerras, habla de conflictos interpersonales. ¿Cómo se solucionarían los conflictos si nosotros vamos al Señor con el conflicto y le pedimos a Él consejo? Por eso durante toda la reunión se estuvieron diciendo todas estas cosas que yo había preparado para decirles. Las personas que nos rodean tienen límites, pueden llegar hasta cierto punto, pero es el Señor el que no tiene límites. En Mateo 6:8, cuando el Señor nos enseña a orar, dice que el Padre sabe de todas nuestras necesidades antes de que nosotros se los pidamos. Y entonces nos preguntamos, ¿pero por qué tenemos que orar entonces? Si Él ya lo sabe. Porque nosotros, al orar, le estamos confiando esa necesidad al Señor. O sea, nos estamos rindiendo a Él y le estamos diciendo, me está pasando esto, Señor. Puede ser una angustia en esta época, ¿no es cierto? Cuánta angustia, cuánta depresión. El otro día Betty nos comentaba que en Tandil están habiendo hasta suicidios, comenzaron ella o Jorge, no sé cuál de los dos lo dijo. Y nosotros, la llave de nuestra necesidad
nos la dio Jesús, porque en Juan 14:13 dice que lo que pidamos en el nombre de Jesús va a ser hecho. Hay una condición cuando pedimos. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieran y se les concederá. Esa condición, si permanecemos en nosotros, si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. También dice que a veces las cosas no nos pasan porque pedimos mal, porque estamos pidiendo para nuestro propio, ahí la versión antigua decía ¿cuál era la palabra? Ahora no lo recuerdo, para nuestros deseos, feos deseos, algo así, ¿no? Y el otro día me impactó, yo casi nunca leo los estados, pero esta vez había entrado en los estados y una persona que yo quiero mucho, no es muy cercana a mí, pero bueno, la conozco, había puesto algo que se retuiteó con diferentes formas, que decía, mi músico favorito era fulano de tal, le hablaba a Dios, ¿no? Y te lo llevaste. Mi futbolista favorito era tal y te lo llevaste, por este año, ¿no? Bueno, mi político favorito es tal, pero vive todavía. O sea, un pedido, está bien, sería humor negro, pero me cayó tan mal porque yo digo, ojalá que realmente no se cumpla el pedido, porque ¿cómo te sentirías si vos decís, mi político favorito, por supuesto, es del contrario a su ideología política, ¿no? Que se lo lleve. Esa es una oración, bueno, yo pienso que es un chiste, o sea, no creo que la persona realmente lo sienta. Pero cuando oramos, ¿qué estamos pidiendo? Porque acá la clave es, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieren y se les otorgará. Muchas veces oramos y no sabemos por dónde vendrá la respuesta. Nosotros estábamos orando, como dijo Lilian, por el trabajo de Andrés. ¿Cuánto era, Gloria? ¿Un año? Más o menos, ¿no? Yo creo que más o menos hace un año que estábamos orando porque se había provocado esa vacante. Bueno, la respuesta no fue esa, fue la de ahora, ¿no es cierto? Porque uno ora y es como una respuesta abierta. A veces la respuesta viene enseguida, a veces tenemos que esperar, y el que espera desespera muchas veces, pero es esa confianza de que lo que pase va a ser mejor que lo que nosotros estamos pidiendo. En ese, como vuelvo a decir, en ese devocional que puso Lilian, hablaba de agradecer. Y estamos agradeciendo porque sabemos que nos escucha. No sabemos cuál va a ser la respuesta, pero estamos pidiéndolo en el nombre del Señor. Y en Mateo 18:20 dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y nosotros somos más de 3, ¿no es cierto? Nosotros somos más de 3 en esta mañana y hemos estado orando. Hemos estado pidiendo por Colón. Hemos estado pidiendo para que el proceso con Maricel continúe. Me decía la tía, otra de las tías de Maricel, Paola, me decía que todavía las piernas no las puede mover, pero nuestra fe, yo le dije, vamos a seguir orando más que nunca, porque nuestra fe apunta a que Maricel esté completamente restaurada. Ahora, si no está completamente restaurada, ¿nos vamos a frustrar o vamos a seguir pidiendo al Señor para que se haga su voluntad? Me olvidé de pedir algo, Lili, para la lista. Se está preparando Máximo para dar materias que le quedaron del secundario.
así que empezó a prepararse con Cecilia, con la tía, para dar esas materias. Bueno, vamos a estar orando para que él estudie mucho, mucho, porque no es fácil, ¿no es cierto? Tiene que dar matemáticas de quinto y sexto. Pero vamos a descansar, vamos a hacer todo lo posible nosotros cuando estamos pidiendo algo, pero la última palabra, si estamos permaneciendo en el Señor, la va a tener en el Señor. Ahora, ejemplos de la Biblia. Ana era estéril hasta ese momento, pero ¿qué pasó? Fue al templo a orar. Y ahí depositó su confianza en el Señor. Y Ana fue la mamá de Samuel. Nada más ni nada menos. Mire qué respuesta a la oración. La mujer que tocó el manto del Señor. Estaba la multitud, pero ella tenía la fe de que si solamente tocaba el manto del Señor, el poder que emanaba del Señor Jesús la iba a sanar. A tal punto que el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y dice, ¿cómo que quién te ha tocado? Se te están tocando todos. Pero ahí hubo una sincronización entre la fe y el poder que emanaba del Señor, porque el Señor sabía que de su misma presencia había emanado el poder sanador sobre la vida de esta mujer. Otro ejemplo, Bartimeo. Bartimeo era ciego de nacimiento, pero el Señor le pregunta y él dice, Señor, quiero ver. Y al minuto empezó a ver. Y después empiezan esas cosas que decían, pero ¿por qué? Y él dice, no sé, antes no veía y ahora veo. Nosotros tenemos la fuente del poder, que es Jesucristo, porque para eso vino. Él es el nuevo pacto. Antes estaba el antiguo pacto, ¿no es cierto? Después vino el nuevo pacto, que es Jesús. En nuestra vida, nosotros tenemos esa llave. Y después, una vez que descansamos en Él, también tenemos que esperar. Y a veces la respuesta puede ser distinta a la que nosotros estábamos esperando, pero siempre tenemos que tener la tranquilidad de que lo que estamos pidiendo está de acuerdo a la voluntad del Señor. Siempre tenemos que pedir, pero pedir con sabiduría. Y había un versículo que ahora no lo recuerdo porque no lo anoté en ese momento, que decía, gracias Señor porque me das la sabiduría para pedir bien, pero no, después voy a ver si lo busco, porque yo dije, ay, qué bueno que está eso, que antes de orar pidamos al Señor que Él nos dé la sabiduría para estar orando de acuerdo a su voluntad y después tener la fe de que eso va a tener el resultado que estamos esperando. Por eso les digo, todo lo que dije, acabo de compartir con ustedes, es redundante. ¿Por qué? Porque desde el principio de la reunión de hoy hemos estado hablando todo el tiempo de descargar nuestras ansiedades, de descargar, no esperar que los otros nos satisfagan, sino esperar en el Señor. Y el Señor va a usar a las personas, seguramente a los esposos, a las esposas, a los hijos, vamos a ser fuente de bendición para otros. Vamos a orar ahora, después vamos a escuchar una canción, después nos vamos a saludar y vamos a poder seguir compartiendo.